Hola, un saludo muy especial para todos. Qué bueno podernos reunir para este momento de reflexión y para dejar que la palabra de Dios tenga eco en nuestra vida, para dejar que lo cotidiano de nuestra vida sea iluminado a través de la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a hablar sobre la infidelidad y cómo ella tiene consecuencias para nuestra vida, pero también vamos a dar unas luces para poder superar esos momentos que a veces son tan duros y que son tan difíciles para el camino de la vida. Pidamos esa fuerza del Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe y el que haga que esta palabra llegue a nuestro corazón y nos ayude a ser mucho mejores. Ven, Espíritu Santo, ilumínanos, fortalécenos, llénanos de ti. Ven, Espíritu Santo, para que podamos llevar a nuestro corazón tu palabra y hacer que nuestra vida se renueve, hacer que nuestra vida sea algo distinto. Ven y sopla sobre nosotros para que, inundados con tu presencia, podamos dar siempre razón de nuestra esperanza. Vamos a iluminarnos desde el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, versículos 1 y siguientes. Dice la palabra de Dios: a la vuelta del año, en la época en que los reyes salen a campaña, envió David a Joab con sus veteranos y el resto de la tropa de Israel. Derrotaron a los amonitas y pusieron sitio a Rabá. David se había quedado en Jerusalén. Un atardecer se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real, cuando vio desde lo alto del terrado a una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. David mandó gente que se informara sobre la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías el hitita. David envió gente para que se la trajesen. Llegó donde David y él se acostó con ella, que acababa de purificarse de sus reglas. Después ella regresó a su casa. La mujer quedó embarazada y se lo hizo saber a David. David envió a Joab para que le mandase a Urías el hitita. Joab envió a Urías donde David. Cuando llegó Urías donde él, David le preguntó por Joab, por el ejército y por la marcha de la guerra. Y dijo a Urías: baja a tu casa y lava tus pies. Salió Urías de la casa del rey, seguido de un obsequio de la mesa real. Pero Urías se acostó a la entrada de la casa del rey como un guardia de su señor. No bajó hasta su casa. Avisaron a David que Urías no había bajado a su casa. Preguntó David a Urías: ¿no vienes de un viaje? ¿Por qué no has bajado a tu casa? Urías respondió a David: el arca, Israel y Judá habitan en tiendas. Joab mi señor y los hombres de mi señor acampan en el suelo. ¿Y voy yo a entrar a mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Por tu vida y la vida de tu alma, no haré tal cosa. Entonces David dijo a Urías: quédate hoy también, mañana dejaré que regreses. Urías se quedó aquel día en Jerusalén. Al día siguiente invitó David a comer a Urías y lo hizo beber hasta emborracharse. Por la tarde salió y se acostó con su lecho, con la guardia de su señor, pero no bajó a su casa. A la mañana siguiente escribió David una carta a Joab que se la envió por medio de Urías. En la carta había escrito: poned a Urías en primera línea, donde la lucha sea más reñida, y retiraos de detrás de él, para que le hieran a muerte. Cuando estaba Joab asediado por la ciudad, colocó a Urías en el sitio en que sabían que estaban los hombres más valientes. Los hombres de la ciudad hicieron una salida y atacaron a Joab. Cayeron algunos del ejército, de entre ellos veteranos de David. También murió Urías el hitita. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis queridos amigos, resulta que en el camino de la vida nosotros somos frágiles,
Nuestra naturaleza es débil y tendemos en muchos momentos a equivocarnos. Escuchamos un texto muy interesante donde David está planeando una guerra y donde en esa guerra tienen que hacer todo lo que sea para poder ganar, para poder salir adelante. Pero resulta que cuando David no estaba en la guerra, no estaba seguro, porque entraban a su vida muchas realidades que lo podían atormentar, que no lo dejaban hacer las cosas bien. Pero cuando David estaba al pie del cañón, cuando David estaba en guerra, las cosas salían muy bien, porque David estaba haciendo lo que tenía que hacer como rey. Pero resulta que en este episodio, David no salió a la guerra. Y cuando David no salía a la guerra, David era débil, David era vulnerable, David no sabía lo que con claridad se tenía que hacer. Podemos contemplar en este pasaje de la palabra de Dios cómo a David hoy, podríamos decir, le fallaron los frenos. David no supo ponerle freno a lo que tenía que hacer y por eso se equivocó. Y por eso tuvo que armar toda una historia para poder justificar lo que le había pasado. Ahí entiende uno lo que dice San Pablo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 10, versículo 12. Si uno está firme, ponga cuidado en no caer, porque fácilmente cuando uno está más firme es cuando puede caer. A David le fallaron 3 veces los frenos. El primer freno que le falló a David es que no supo ponerle freno a lo visual. Resulta que David vio a Betsabé a lo lejos, la vio desde la terraza y no supo ponerle freno a su visión y a partir de ahí empieza a caer en una situación de pecado. Mis queridos amigos, cuando nosotros como creyentes no sabemos ponerle freno a nuestra visión, ahí empezamos a caer. Cuando no sabemos ponerle freno a nuestra visión en lo que nos podemos encontrar en la televisión, en la internet, en una revista, cuando estamos navegando en nuestras redes sociales, allí empezamos a caer. Hay que tratar, mis queridos amigos, de apartar nuestra mirada de aquellas situaciones de pecado, de aquellas situaciones que nos puedan hacer caer en esa situación. La tentación de por sí no es un pecado, pero no parar, no ponerle freno a esa situación, me hace caer en el pecado. David estaba siendo tentado. David no supo ponerle freno a su mirada y entonces empezó a caer. Empezó a debilitarse. Hay un segundo freno que no supo utilizar David. No frenó al observar y entonces empieza a maquinar un plan. Empieza la posibilidad de caer en el pecado. Maquina cómo caer. Y para hacer toda esa maquinación, toda esa investigación, manda a preguntar quién es esa mujer, qué hace, quién es el marido y dónde está. Mis queridos amigos, nosotros después de ver, también empezamos a hacernos un plan. Y ese plan, cuando no lo frenamos, entonces nos hace caer en una situación muy difícil. Cuando no le ponemos freno a nuestra mirada, entonces empezamos a hacer estrategias, empezamos a mirar cómo hacernos más atractivos, empezamos a mirar cómo podemos conciliar más a la otra persona para atraerla y caer en el pecado. Maquinamos una estrategia para poder caer en un pecado. Si no le ponemos freno a eso como David, podemos caer. Y hay un tercer freno que David no supo poner y por esto se equivocó. El tercer freno que no puso fue el desarrollo del plan. Después de ver, después de planear una estrategia, se empieza a desarrollar. David desarrolló ese plan, llamó a su mujer, la trajo a su lecho
pecó y después tuvo que hacer otro plan para ocultar esa realidad. Mis queridos amigos, es que ese es el último punto, desarrollar el plan. Y si no le podemos poner un freno fundamental, seguimos cayendo, la seguimos embarrando y las cosas nos van saliendo mal. Las cosas se vuelven muy, pero muy difíciles en la vida. Mis queridos amigos, tenemos que empezar a aprender a ponerle freno a nuestra vida, a muchas realidades que no nos hacen bien. Eso que le pasó a David es lo que a nosotros nos puede pasar. Y hoy pasa con mucha fuerza, porque resulta que en nuestro siglo gozamos de una calidad muy alta de vida. De hecho, nunca se habían disfrutado de tantos bienes materiales y de tanta comodidad como tenemos hoy en el mundo. Sin embargo, a pesar de esa comodidad, a pesar de esa abundancia, a pesar de toda esa realidad por la que pasamos de confort en nuestra vida, pasamos por momentos muy difíciles de depresión, de soledad, de angustia, de muchos miedos. La gente hoy vive mucho mejor, pero se siente también mucho peor. Hoy estamos muy bien en locaciones, hoy estamos muy bien con autos, estamos muy bien con una casa, estamos muy bien con muchas realidades, pero internamente nos estamos sintiendo mucho peor. La prosperidad material que hoy tenemos nos ha proporcionado mucho bienestar, pero emocionalmente estamos muy mal, existencialmente estamos vacíos. El problema de hoy, mis queridos amigos, es muy complejo, es muy duro, porque este malestar nos ha llevado a deteriorarnos y este deterioro de la persona nos está llevando a una crisis en la fidelidad. Y una fidelidad no solo en el ámbito de la pareja, sino que esa crisis de fidelidad ha entrado a otros muchos ámbitos de la vida, en la amistad, en lo profesional, porque no somos capaces de guardar en el corazón realidades que son para toda una vida, para toda una existencia. Es que resulta que muchos de nuestros problemas hoy tienen que ver con la inestabilidad de nuestras relaciones. Hoy hay mucha fragilidad en los vínculos. Hoy no tenemos vínculos sólidos. Y como no tenemos vínculos sólidos, entonces todo en nuestra vida está teniendo fecha de vencimiento. Cuando empezamos una relación, cuando empezamos una opción, muchas veces le estamos poniendo fecha de caducidad, fecha de vencimiento. Y al ponerle fecha de vencimiento a esa realidad, estamos diciendo, no podemos tener relaciones estables, no podemos tener en la vida decisiones trascendentales. Hoy no queremos nada a largo plazo. Y con esto estamos perdiendo seguridad. Con esto estamos perdiendo identidad personal. Y esto, mis queridos amigos, nos pasa factura. Esto, mis queridos amigos, hace que entremos en la vida a una crisis de fidelidad, a una crisis personal. Y por eso hoy tenemos tantos problemas emocionales, tenemos tantos problemas de ansiedad, de depresión y de soledad. Y antes de seguir avanzando en este tema de la infidelidad, respondámonos una pregunta. ¿Qué es la fidelidad? Hay que tenerlo claro para poder llegar a lo que es la infidelidad. Fidelidad, tenemos que decir, es el cumplimiento de una promesa, es el cumplimiento de un pacto. Es entonces poner nuestros sentimientos por encima de circunstancias para poder tomar decisiones trascendentales. La persona fiel no cambia lo que ha prometido, ocurra lo que ocurra, porque sabe que está en juego la palabra. La fidelidad es entonces una actitud
que nace del corazón. Y al nacer del corazón nos hace nuevos. Al nacer del corazón nos hace felices. La fidelidad no es algo aislado. No está limitado simplemente pues a la esfera de lo sexual, porque podría ser muy fácil. La fidelidad está ligada a muchas otras realidades de la vida. De hecho, si recordamos, nuestros abuelos en la antigüedad hacían un contrato y lo hacían de mano. Y ahí estaba la palabra y eran fieles a aquello que habían pactado. A causa de los problemas en la fidelidad, hoy tenemos que firmar. Y firmando, entonces tenemos que decir, ahí está lo que yo dije y no lo cambiará nada. Antes la palabra tenía valor porque éramos fieles. Hoy la palabra está teniendo poco valor porque somos infieles. En alguna ocasión a algún sacerdote le escuché algo muy interesante que decía: amar es amar para siempre, y el amor que no es para siempre no es amor. Y eso es la fidelidad. La fidelidad es entender que hay que amar para siempre, amar hasta el extremo, amar hasta las últimas consecuencias. Amar siempre nos hace fieles. Amar en algunos momentos nos hace infieles. Mis queridos amigos, hay que amar siempre. Ahí está la clave de la fidelidad. Amar en la mañana, amar en la tarde, amar en la noche, amar en esos momentos difíciles, en esos momentos límites. Allí está la clave de nuestra existencia, allí está la clave de la fidelidad. Cuando amamos solo a momentos, nos vamos equivocando y la vida se va haciendo más pesada. ¿Y cuándo llega, mis queridos amigos, la infidelidad? ¿Cuándo llega esta realidad tan dolorosa en la vida? Cuando no soy capaz de amar siempre. La infidelidad es la ruptura de una promesa. La infidelidad es el mal uso de la confianza que se ha depositado en el otro. La infidelidad se le da lugar al querer, a la comodidad, y no podemos hacer las cosas de la mejor manera. La infidelidad nos hace querer mientras nos convenga. La infidelidad nos hace descartar para poder yo vivir según un criterio y no según el criterio de una promesa amplia que he realizado a lo largo del camino de la vida. Ahora bien, preguntémonos, ¿de qué está hecha la infidelidad? ¿Cuál es la receta para que esto llegue a nuestra vida y vaya haciendo un eco trascendental y nos vaya cambiando el camino? La infidelidad está hecha en un primer momento de individualismo. Sí, mis queridos amigos. Y este es un grande problema que tenemos hoy y por eso la infidelidad está haciendo tanto eco en la existencia. El individualismo me lleva a entender que solo valgo yo. El individualismo me hace romper vínculos y me hace romper ese vínculo con mi familia que tanto ha hecho por mí. Me hace romper vínculos con esa pareja con la cual he tomado una determinación de salir adelante y de poder renovar mi existencia. El individualismo me hace romper esa relación con mis amigos y al romper esa relación con mis amigos, entonces todo se va haciendo más distinto y me voy sintiendo solo. El individualismo me hace una isla y cuando yo soy una isla fácilmente me vuelvo vulnerable porque entra otra realidad a mi vida y me hace cortar lo que tanto he construido, por lo que tanto he luchado. La infidelidad está hecha de individualismo. En un segundo momento, mis queridos amigos, la infidelidad está hecha de narcisismo. El narcisismo nos vuelve incapaces de mirar más allá de sí mismo. El narcisismo me hace incapaz de mirar más allá de mis deseos, de mis necesidades, y esto hace que yo sea capaz de manipular al otro y de que me manipulen a mí. El narcisismo es una puerta grande para que la infidelidad llegue al corazón. Y cuando dejo que ese narcisismo tenga la última palabra en mi existencia,
la infidelidad hará más eco, y haciendo más eco, entonces todo se vuelve más difícil. Las decisiones extremas y trascendentales no soy capaz de tomarlas. La infidelidad, en un tercer momento, mis queridos amigos, está hecha también del pansexualismo. Y el pansexualismo nos hace entender, mis queridos amigos, que la sexualidad se va a vivir solo desde la genitalidad. Y la genitalidad es el único criterio para decir, ¿soy fiel o soy infiel? Y no es así, mis queridos amigos. Y por eso, desde muy temprana edad, nos estamos llenando de todo un mundo erotizado, de todo un mundo que va haciéndose difícil de entender simplemente desde el ámbito sexual. El pansexualismo hace que la infidelidad llegue y que esa infidelidad sea difícil de corregir. Hace difícil el pansexualismo vivir en fidelidad. Y por eso el Concilio Vaticano II en muchas ocasiones está diciendo, atención, hay que tener una educación sexual progresiva en la vida de los niños. Hay que educarlos sexualmente para que así puedan tener el criterio para tomar las mejores decisiones en la vida. Y tomando mejores decisiones para la vida, entonces poder así vivir en la fidelidad. Pero como la educación sexual se está dando de manera muy rara, como la educación sexual no está teniendo unos criterios claros y cristianos en la vida de los colegios, en la vida de los gobernantes, entonces se nos está invitando a vivir en la infidelidad. La infidelidad, en un cuarto momento, mis queridos amigos, está hecha de comodidad. Estar bien es el criterio hoy. Y tenemos que quitar del camino de la vida todo lo que me haga sufrir, todo lo que indique dolor y sufrimiento. Yo tengo que quitarlo. Y si empiezo a tener un dolor, y si empiezo a tener un problema, y si empiezo a tener una debilidad en el camino de la vida, eso tengo que quitarlo. Eso quiere decir que si con mi pareja, que si con mis amigos estoy pasando por momentos difíciles, por momentos límites, tengo que quitar eso para poder empezar a estar bien, para poder estar en mi zona de confort. Y estando en mi zona de confort, entonces no preocuparme por nada. La infidelidad está hecha, mis queridos amigos, de mucha comodidad. Y entre más cómodo esté, más infiel puedo ser, porque llegan a mi vida, porque llega a mi corazón ese deseo de pereza, de no hacer nada, y entonces el pecado toca y yo le abro la puerta. Eso fue lo que le pasó a David. David estaba cómodo en su reino, tenía a los otros allá peleando, y como los otros estaban allá sufriendo y haciendo lo que fuera, y yo estoy cómodo, dejo que Betsabe venga y caigo en la situación de pecado. Amigos, para que seamos fieles, tenemos que desacomodarnos, tenemos que estar al pie del cañón, y así lograremos salir de ese momento tan difícil, de ese momento límite que me hace dudar, que me hace caer. La infidelidad, mis queridos amigos, en un quinto momento está hecha de incapacidad de tomar decisiones para siempre. Sí, mis queridos amigos, el mundo hoy me está diciendo, yo puedo cambiar de opinión, yo puedo cambiar eso que prometí, porque hoy todo es cambiante. El mundo globalizado nos está diciendo, hoy estamos aquí, mañana estamos allá, y nuestras decisiones entonces pueden girar según el lugar y según las circunstancias. Amigos, la infidelidad está llena de esa capacidad de no tomar decisiones. Y cada día nos cuesta más tomar decisiones. Y cuando no sabemos tomar decisiones, caemos en situaciones de infidelidad. Hoy, mis queridos amigos, debemos recordar que nuestras familias, que nuestros padres, que nuestros abuelos nos han enseñado a ser personas buenas. Nos han transmitido criterios éticos, criterios morales, criterios religiosos para poder tomar mejores decisiones. ¿Y saben de qué se está valiendo el demonio, el mal,
para que caigamos en infidelidad? Hay que desacreditar a las instituciones, hay que desacreditar a las personas para que en el mundo no tengamos un criterio claro, sino que hagamos lo que me conviene y actúe por mis propios instintos. Las instituciones gubernamentales, la institución como iglesia, muchas otras instituciones las quieren sacar del camino, las quieren desaparecer para que no haya quien ponga un criterio y podamos actuar como quiera. Y por eso la iglesia hoy es tan atacada, porque la iglesia nos está invitando a vivir en fidelidad, y al vivir en fidelidad podemos tomar las mejores decisiones para el camino de nuestra vida. En un sexto momento, mis queridos amigos, la infidelidad está hecha también de egoísmo. Tengo que obrar por mis propios intereses, por mis propios gustos, por mis propios criterios, sin ver a los demás. Solo yo, como se dice coloquialmente, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto sexta yo. El egoísmo es un ingrediente fundamental para caer en la infidelidad, y la infidelidad es materia de pecado y de pecado grave. La infidelidad es la puerta que se abre para caer en situaciones que después me van a hacer sufrir, que después me van a angustiar. La infidelidad, mis queridos amigos, se da hoy en nuestro tiempo. La infidelidad no es cosa del ayer, la infidelidad es también cosa del hoy, y tenemos que luchar para que esta no tenga la última palabra, sino que la última palabra la tenga Jesucristo, que nos ha enseñado a vivir en la fidelidad, y por eso Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si es el mismo ayer, hoy y siempre, quiere decir que en nuestra vida tenemos que luchar por ser como Jesús, y para ser como Jesús tenemos que vivir en la fidelidad. Miren esos ingredientes tan interesantes para caer en la infidelidad. Para caer en la infidelidad hay que ser individualistas, hay que ser narcisistas, hay que ser pansexualistas, hay que vivir en la comodidad, hay que ser incapaces de tomar decisiones, hay que vivir en el egoísmo. Si ponemos esas 6 cosas en la práctica y, digámoslo así, hacemos un sancocho de todo esto, vamos a caer en la infidelidad. Y la infidelidad abre unas puertas que nos hacen sufrir, abre unas puertas que no nos dejan progresar, abre unas puertas que nos llenan de miedo, de depresión, de angustia, de soledad. Pero resulta, mis queridos amigos, que la infidelidad hoy se ha normalizado. La infidelidad es algo que se ha vuelto común. Incluso la infidelidad se vuelve algo chistoso. Así lo vemos en las redes sociales, que se burlan del que es fiel, y el que cae en la infidelidad entonces se vuelve noticia, se vuelve show y se vuelve fundamental. La incomodidad se ha normalizado en el mundo, y como se ha normalizado, entonces yo tengo ese mismo criterio. Como se ha normalizado, pues sí, ya le pasó y no sufro, le pasó ya, bueno, que siga ahí, le fueron infiel, bueno, pues muy de malas, y hasta se burlan de uno. La infidelidad hoy, mis queridos amigos, se ha normalizado. La infidelidad hoy se ha extendido fuertemente en todo el planeta. De hecho, los medios de comunicación vuelven noticia episodios de infidelidad, vuelven noticia episodios donde una pareja se separa, vuelven noticia episodios donde unos amigos han peleado y se rompe esa relación. La infidelidad se ha extendido por todo el planeta, se ha vuelto noticia, y por eso se ha vuelto algo tan normal. Cuando no hay noticias de infidelidad en la radio, en la televisión, en la internet, en las redes sociales, parece que perdemos el tiempo, y por eso esos programas de farándula tienen tanto éxito, porque esos programas nos invitan a que la infidelidad sea algo normal, algo de la vida cotidiana. Amigos, la infidelidad hoy se ha vuelto también hereditario, algo que ya hace parte de nuestro ser. De hecho, si tenemos un recuerdo de infidelidad, nos hace caer en situaciones de infidelidad.
A veces tenemos un recuerdo de infidelidad en los padres, en los amigos, y eso me hace ser infiel. Me hace decir en muchos momentos, mi mamá aguantó tanto esa realidad, yo no voy a aguantar, entonces dejo todo como sea en el camino. O también llego a decir, pues si él lo hace, yo también lo voy a hacer, porque la infidelidad hace parte de mi herencia, hace parte de esa conducta con la que he ido creciendo. Hoy hay una especie de epidemia, hay una especie de contagio de infidelidad, como lo hemos escuchado durante todo este tiempo de pandemia. Nos contagiamos de una enfermedad. Hoy nos estamos contagiando de infidelidad. Hay muchos motivos para ser infieles en el mundo, pero Cristo nos invita a ser fieles. Amigos, tenemos que empezar a vencer esa infidelidad. Cuando el amor se vuelve una aventura, llega la infidelidad. Cuando el amor se vuelve una realidad, llega la fidelidad. Tenemos que amar para siempre. Tenemos que amar siempre. Ahí está la clave para ser fieles. La infidelidad nos está contagiando. La infidelidad nos está acabando. Hoy empecemos a dar un paso para vencer esa infidelidad. Amigos, gracias por haber estado con nosotros. En un próximo momento hablaremos un poco de cómo vencer esa infidelidad en el mundo. Que el Señor los bendiga, que la Virgen y San José los acompañen. Chao, chao.